Hay libros que nos eligen, ¿no les ha pasado? Inmediatamente te preguntas el por qué no lo habías leído antes. Esa sensación es la que tuvimos en Índole cuando llegó a nuestras manos El diván, un psicoanalista en El Salvador, de Eric Moza. Como editores, conocemos muy bien la tarea de buscar, escarbar, olfatear, con el afán de hallar títulos para nuestro catálogo. Y no es para menos, luego de 13 años de haber fundado Índole Editores y de más de 70 títulos publicados entre la ficción y la no ficción. No obstante, la faena puede ser insuficiente. Es imposible abarcar todo y algo se nos escapará. Nuestra fortuna fue al revés. El diván nos encontró. Y precisamente es lo que ocurre en un hallazgo, un encuentro entre el agua y la sed, es decir, entre el libro y el lector. Y el resultado de ese encuentro de El Diván con Índole Editores es una triple celebración. Uno, la publicación del libro de Eric Moza, El Diván, un psicoanalista en El Salvador. Dos, el lanzamiento del primer título, o sea, del libro electrónico de Índole, la conversión que a corto plazo nos permitirá tener disponible en nuestro catálogo para el mundo. Y tres, y esto es muy importante porque es una sorpresa, era una sorpresa, vamos a inaugurar el servicio de Índole a domicilio. Y precisamente gracias al libro de Eric Moza. Pero para seguir conversando directamente sobre El Diván, este es el primer libro de una serie que aborda temas universales como el amor, el duelo, la infidelidad, los celos, el sexo, la adolescencia, la familia, el inconsciente, entre otros. Por eso tengo el honor y el gusto de acompañar esta noche, y del cual me considera su amigo, a Eric Moza, el autor de El Diván, graduado de la Facultad de Psicología de la Universidad Francisco Gavidia, especializado en Argentina en psicoanálisis freudiano en el campo de la psicosis, neurosis y perversiones. Ha dedicado gran parte de su vida a estudiar y comprender la condición humana. Además, cuenta con estudios teológicos de la liberación del pensamiento y actualmente forma parte de una red española-argentina de supervisión y tratamiento psicoanalítico de casos clínicos, y posee una amplia experiencia como comunicador de radio y televisión por más de 12 años. Es escritor, es músico, es director de Charlas del Diván, el exitoso programa de conferencias que dio vida al libro, precisamente, un espacio de diálogo que acerca al público salvadoreño a los temas de la vida cotidiana con el enfoque del psicoanálisis. Agradezco a todas las personas que nos acompañan virtualmente esta noche, obviamente y por supuesto a Eric, a Luis Escudero, que es el mago detrás de la carátula maravillosa del libro, que al final vamos a compartir un video precisamente de Luis para el lanzamiento, y gracias mil a todos. En fin, no diré en este momento las razones del por qué publicamos El Diván, tampoco por qué recomendamos que ustedes lean el libro. Quiero que esta noche, después de esta charla o durante, se den cuenta de las razones que nos movieron a publicar este libro. A Eric Moza, mi amigo, el autor del Diván, un psicoanalista en El Salvador, le doy la palabra. Gracias, Carlos. Emotivas palabras de introducción. La verdad que para mí un libro, cuando mi deseo es que la gente lo tenga en sus manos, y una vez los tenga en sus manos, forma parte de ellos, ¿no? Y cada quien se apropia del libro, lo hace suyo, a quienes les gusta, a quienes no les gusta. Pero para mí un libro debe ser de la gente, ¿no? Y eso es lo que al conocerte a ti, la editorial, supe que era la editorial indicada, ¿no? Para poder promocionar, para poder
echar a andar un proyecto como este y sin duda alguna no me equivoqué. Y te doy gracias realmente por esas emotivas palabras de introducción. Sí, sí, sí. No, no, al contrario, nosotros somos los agradecidos. Yo quisiera que para que entráramos a qué significa el diván, qué significa el psicoanálisis, me gustaría empezar con una pregunta. ¿Qué no es el psicoanálisis? Okay. Muy buena esa pregunta. A veces esas buenas preguntas no tienen una respuesta así de buena, pero sí trataré de darte respuestas honestas, ¿no? El psicoanálisis no es consejería, no son fórmulas mágicas, no es motivación. La motivación viene por sí sola, tampoco no es un bienestar, sino que también el bienestar viene por sí solo. El psicoanálisis es una técnica que estudia, es una ciencia que estudia la inconsciencia, los fenómenos que se producen en nuestra psiquis, y en su primera tópica es la conciencia, el subconsciente, el inconsciente. Y en su segunda tópica, el ello, el yo y el superyo. Y muchos hemos alguna vez escuchado de eso. Y vamos a partir de que el psicoanálisis es esa ciencia que va a estudiar el psiquismo humano, pero inconsciente, porque siempre está acostumbrado a estudiar la conciencia, lo que nosotros pretendemos que es la realidad, pero la realidad nos engaña, Carlos, ¿verdad? Nosotros pensamos que el sol sale de un lugar y se esconde en el otro, pero no es así, somos nosotros los que nos movemos. Si tú ves que es esa percepción engañosa, Freud llegó a comparar que el inconsciente se trata de percepción y vamos a partir de eso, que la inconsciencia es algo que nos puede engañar. El psicoanálisis tampoco es superación personal, porque superarte a ti mismo es olvidarte tú mismo, ¿verdad? Entonces el psicoanálisis no busca, no juzga, respeta la ética del paciente, y nosotros a través de técnicas como la asociación libre, la interpretación de sueños, por qué se te olvidan las cosas, los lapsos fallidos, por qué quisiste decir una palabra y dijiste otra, dijiste un nombre pero realmente te llamas de otra forma. Claro, pero en la clínica psicoanalítica todo eso cuenta, no tiramos nada a la basura, sino que todo lo que nos dice el paciente por la asociación libre, que decía Freud que no es tan libre, esa asociación libre no es tan libre porque todo lo que decimos está sujetado a un pasado, todo eso cuenta en la clínica psicoanalítica. Para ser puntual a esa buena pregunta que tú me decís, el psicoanálisis no es motivación, porque escuchar tu verdad a veces no te va a motivar. Claro. Recordad que cuando nosotros nos confrontamos con nuestra verdad, a veces no nos gusta. Tampoco salís de las sesiones de psicoanálisis motivado, feliz, he nacido para vencer, he nacido para triunfar. Eso viene por sí solo. De las sesiones de psicoanálisis muchas veces salís confrontado. Sí, ahora yo preguntaba el qué no es el psicoanálisis precisamente porque se conoce, y esa es mi percepción, Sí. muy poco del psicoanálisis en El Salvador. No, tienes mucha razón con En eso. otros países es diario, ¿no? Claro, Es algo Argentina, cotidiano, Argentina, España. París. Pero en El Salvador no es muy usual. Yo creo que es una pregunta importante con la que iniciamos esta conversación sobre qué no es el psicoanálisis, precisamente porque tengo la percepción que, y seguramente la gente que nos está viendo tiene esa duda, ¿no? Si esto o lo otro es o no es el psicoanálisis, ¿por qué en El Salvador no se conoce tanto el psicoanálisis como en otros países? En Argentina, en España, ¿por qué en El Salvador no es tan conocido? Excelente pregunta la que tú me haces, porque yo siempre soñé con una presentación de un libro así. Porque te acordás que antes las presentaciones de libros no eran tan amigables, sino que llegabas a leer el libro y 6 días después terminaba la presentación del libro. Bueno, y sigue pasando, seguirá pasando, digamos, en alguna medida. Pero, Eric, yo creo que, bueno, la presentación de un libro es un acto cultural, pero nosotros en la editorial, en Índole, cuando tuvimos en las manos el original, nos preguntábamos todo esto, ¿verdad? Claro. Y reitero,
¿por qué? Esto es una percepción. ¿Por qué en El Salvador desconocemos tanto del psicoanálisis? Y a propósito del libro, toquemos ese tema, ¿verdad? Porque la gente se está preguntando, Claro. bueno, ¿y qué es? ¿Con qué se come? Ya vimos que no es, pero ¿por qué no lo utilizamos aquí? Fíjate que hay varias cosas por qué no sucede. Primero porque somos una cultura que nos gusta las cosas rápidas, ¿verdad? De hecho, muchos quieren cosechar sin haber sembrado y por esa inmediatez que nosotros tenemos de obtener respuesta rápida, recordad que el psicoanálisis tiene un proceso. De hecho, Freud dejó claro los procesos que tiene todo psicoanalista. Para optar por ejercer el psicoanálisis, primero tenés que haber tenido un buen conocimiento teórico de la técnica freudiana, ¿no? Conocer toda la técnica, la teoría de Freud. La necesitas comer todos los días. Eso es tu alimento. Segundo, necesitas también tener un buen análisis personal con otro psicoanalista que sea mayor que tú, con mayor experiencia. O sea que el psicoanalista tiene su propio psicoanalista. Tiene su psicoanalista. ¿Por qué? Porque el psicoanalista es un paciente más, Carlos. Ok, ¿en serio? Sí, y hay una de las diferencias es que nosotros no tenemos el saber, a diferencia de otras técnicas. El saber lo tiene el paciente, porque él tiene la historia, ¿no? Entonces nosotros nos ponemos no en un ámbito de superior, sino de inferiores. Quien tiene toda la respuesta de su ser es el paciente. Entonces, y la última es que necesitas tener una escuela que te supervise los casos. Entonces ahí estás completo. Primero, conocimiento de la teoría. Segundo, tener un psicoanalista y después tener una supervisión de tus casos. Ahora, eso es bastante largo. La teoría toma tiempo porque para iniciar hacemos entrevistas para aceptar un caso, ¿no? No lo aceptamos de primeras a primeras, sino que hacemos 2 o 3 entrevistas para ver si nosotros podemos ayudarle o puede ayudarle otro colega con otra técnica diferente, porque tampoco vamos a caer en ese infantilismo, Carlos, de que mi técnica es mejor. Eso es infantilismo perverso polimorfo. Y al final el paciente se queda... No. El psicoanálisis no es la única técnica. Es una técnica que se va a ajustar a las necesidades de un rubro en especial, ¿no? Pues al final es como un trabajo en equipo. Es un trabajo multidisciplinario porque también a veces echamos a andar el trabajo con psiquiatría, ¿verdad? Entonces, en ese trabajo en equipo es que nosotros estudiamos al paciente también con otros psicoanalistas que formamos parte de una escuela que cuidan al paciente. Entonces, eso es largo. Y debido a esa sensación de rapidez que el salvadoreño tiene, bueno, no solo acá, sino que eso es cultural, nos acompaña a los hombres a través de milenios de querer las cosas rápido, y ahí es donde aparecen instituciones, técnicas nuevas que ofrecen la solución a los problemas rápido. Y es ahí donde algunas técnicas han resurgido, se han quedado en el país, ¿verdad? Y el psicoanálisis, por necesitar más tiempo, es que no tiene esa popularidad, vamos a decirlo así. Claro. De ahí hay otra... O sea, no es una fórmula mágica, ¿verdad? No. Imagínate, ¿cómo puedes solucionar 22 años de vida, 30 años de vida, claro, 40 años de vida, 50 años de vida en 40 minutos, por ejemplo? Hay quienes están ofreciendo que por medio de 40 o 50 minutos te dejan feliz para siempre. A veces son bien engañosas esas teorías y son muy crueles también, porque lo que a ti te hace bien, a mí no me puede hacer bien, porque somos sujetos únicos. Vamos a partir que el psicoanálisis encuentra esa dimensión donde creemos que cada caso es único, es particular, ¿verdad? Y obedece a una historia social, familiar, personal de cada paciente. Entonces, otra de por qué no es tan conocido el psicoanálisis en el país es porque también hay pocos estudios de Freud y muchos tienen como esa apatía hacia Freud porque su construcción, dice, lo hizo por lo sexual y tienen información por internet y lo etiqueta porque imagínate lo que encontrás en internet, ¿verdad? A veces no es lo mejor de Freud. Si lo viste por una película o por una serie, la última serie tampoco presenta a un Freud verdadero. A Freud hay que conocerlo por sus libros. Entonces, al no tener ese conocimiento pleno de la teoría freudiana, lacaniana, que son los grandes, uno es Messi, el otro es Maradona, pero son dos grandes pensadores, al no tener ese conocimiento, obviamente, ese conocimiento causa miedo, Carlos.
Y el miedo siempre hay que ponerle un rostro. Y ese rostro que se le puso al miedo fue el psicoanálisis. Pero el psicoanálisis hoy está acá. Existen realmente psicoanalistas y con esto del libro, de los videos que estamos haciendo, están despertando personas realmente que han tenido estudios en España, en Argentina y que habían estado dormidos, vamos a decirlo así, con su técnica, pero están surgiendo, están contactando y están diciendo, hey, yo también estudié psicoanálisis y qué importante que este movimiento de psicoanálisis ya se está despertando en el país. ¿Sabes por qué? Porque el psicoanálisis cura y como país lo necesitamos. Lo necesitamos propiamente, ¿no? Sí, y eso me llamaba mucho la atención porque si somos un país que necesita tanto de varias disciplinas, entre ellas el psicoanálisis, ¿por qué nos estaba utilizando? Y era una percepción, y por eso para mí en lo particular, para nosotros en la editorial, fue un descubrimiento muy importante conocer que había un material que, bueno, que es el que hoy estamos lanzando para ustedes, ¿verdad? Para la gente que nos está viendo y para personas, porque cuando ya uno suelta un libro, uno ya no sabe dónde va a caer. Sí. Y va a llegar a manos de una forma insospechada, ¿no? Pero si hay desconocimiento, y eso es lo que estamos hablando, probablemente del porqué y de los prejuicios que también podría haber generado por un buen tiempo el psicoanálisis, de esa lectura superficial que se ha hecho de Freud o que se hace normalmente. ¿Para qué hacer un libro del psicoanálisis en El Salvador? Okay. Fíjate que una de mis intenciones, de hecho, con lo que tú decías al inicio de las charlas de Iván nacieron junto a un amigo que me dijo, mira, ¿por qué no hacer charlas? La verdad que no todos tienen el acceso para ir a pagar a un psicólogo y ni un psicoanalista, entonces, ¿por qué no hacer charlas? Y ahí, por una conferencia corta, a un precio bien bajo, pues la gente puede agarrar algo para ellas, ¿no? Y me pareció muy interesante la idea y comenzamos a estructurar charlas de diván, donde tocamos temas universales que son los más consultados, Pero ¿no? yo quiero hacer una confesión también. Cuando llegó el libro a nuestras manos, me movió mucho, ¿verdad? El interés y resulta que de las poquísimas personas de mi entorno era que yo no conocía a Eric y los demás sí. Entonces me pareció una cosa, ¿cómo es que yo no conozco a Eric, verdad? Y hasta una de mis hijas ya había ido a charlas del diván. Ah, ok. Entonces, Hay que especificar eso, Carlos, sí, porque sí. luego se puede malinterpretar. Sí, sí. Entonces pareció increíble que estuviera creciendo todo esto, Sí. que estuviera en nuestras manos. Y conozco hoy ya bastante del éxito de Charlas del Diván, o sea, de ese programa de conferencias, de ese acercamiento a las personas y que me parece ha sido tremendamente exitoso. Perdón por la interrupción, pero necesitaba confesar esto. Por favor, dale. Fíjate que esa era mi intención, acercar el psicoanálisis a la gente partiendo de que la teoría psicoanalítica es árida, es espinosa. Entonces, ¿por qué no transportarla a un lenguaje sencillo, que la gente lo pueda comprender? Porque el psicoanálisis no debe de ser un derecho de pocos, sino el derecho de todos. El psicoanálisis es para todos y te permite hurgar en ese pantano tan difícil de tu pasado. Y eso es precisamente la ciencia psicoanalítica, que cuando comenzás a arreglar el presente, esa luz maravillosa alumbra el pasado y podés cambiar el pasado. Imagínate qué maravilloso, porque si tú pensabas que eras el culpable a los 5 años de algo y eso condicionaba tu vida, tu conducta, cuando comenzás a hacerte un análisis, cuando comenzás a hurgar en aquello que causa dolor, que causa angustia, entonces dices, bueno, pero yo no fui culpable, y eso te trae liberación y te cambia el pasado totalmente, como en una cadena. Entonces, El Salvador, que es un país que ha perdido mucho, Carlos, hemos perdido acá adentro cultura, hemos perdido dioses, hemos perdido acentos, ni hablar los que se van del país y a veces nos privan de tener papá o mamá porque se fueron a buscar un mejor destino.
Entonces, esas pérdidas traen angustia, traen ansiedad. Y a pesar que somos un pueblo muy trabajador, muy amigable, con ganas de salir adelante, también hay que decirlo que El Salvador es un país con psicosis, con neurosis, con perversiones. Y precisamente son los puntos que toca el psicoanálisis. Por lo tanto, todas esas pérdidas las podemos trabajar desde la teoría psicoanalítica. Es ahí donde viene mi interés por acercar el psicoanálisis a la gente, a toda la gente, porque todos tenemos derecho a algo. Primero, a que no nos quiten la capacidad de sorpresa, porque si alguien te quita la capacidad de sorpresa, Carlos, te quita la capacidad de pensar. Y todos tenemos la capacidad de pensar y el derecho a reflexionar. Y no importa dónde estés, ahí donde estás, donde nos estás viendo, tener la capacidad de reflexionar sobre lo que te está pasando y decir, bueno, ¿y a mí por qué me pasa nuevamente lo mismo? Eso es lo que hace el psicoanálisis y ese fue mi interés con las charlas de Iván y es mi interés con el libro, transportar ciertos temas como la inconsciencia, por qué tropezamos con la misma piedra, ¿no? ¿Por qué cometemos los mismos errores? ¿Qué hay como un adolescente conflictivo? Esa es mi tarea, de acercarle ese conocimiento a la gente, a toda la gente. Ahora, cuando hablamos precisamente de por qué hacer un libro con este tema, uno se imagina al público, pero en general, ¿verdad? Y de aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué espera Eric como autor, como psicoanalista, como la cabeza y el motor de este proyecto también maravilloso de charlas del diván, de este acercamiento con la gente, ya en la intimidad, porque la lectura es un proceso íntimo, ¿verdad? No estamos entre la multitud, estamos el conocimiento, el libro y el lector, ¿verdad? Está uno. Claro. ¿Qué es lo que espera usted como autor, ya como psicoanalista, que suceda cuando ya la persona tenga en sus manos? Bueno, hoy libro electrónico, ¿verdad? Hoy no solo el papel, pero digamos, Sí. ya sea el libro electrónico en su teléfono inteligente, en su iPad, en computadora, o el papel, ¿qué es lo que espera? O sea, ¿qué cree usted o qué quisiera que sucediera cuando la gente ya tiene en sus manos y después de leer el libro o durante? Ok, es una interesante pregunta. Ernesto Sábato decía que un buen libro es aquel que cuando lo lees te deja diferente. Y yo creo que este libro, uno de mis propósitos es ese, que cuando lo leas te deje diferente. No te deje igual como lo iniciaste a leer, aunque si tú tienes para leer El Quijote, si tienes para leer a Hermann Hesse, si tienes para leer a Freud, si tienes para leer también a El Lobo Estepario de Hesse, que es uno de mis libros, también el de Mian, si tú tienes para leer a Víctor Hugo, mejor léelos y no pierdas el tiempo leyendo mi libro, porque están mejores escritos que el mío. Pero si de repente te da la oportunidad y la curiosidad por leer este libro, yo te puedo asegurar que te vas a encontrar con un libro verdadero, un libro humano, un libro mágico que respeta las emociones, tus emociones, y sobre todo también es un libro que te va a permitir encontrarte contigo mismo, te vas a escuchar, vas a identificarte con ciertas cosas que pasan, y sobre todo les prometo que lleva mi corazón, mi vida y mi alma. Buena respuesta, Eric. Sí, pero gracias. Bueno, ya hablamos del psicoanálisis, ya hablamos del psicoanálisis en El Salvador, ya hablamos del interés y la intención, digamos, de escribir el libro y también del deseo de lo que podría suceder en un lector, ya cuando termine de leer el libro, ¿no? El diván, un psicoanalista en El Salvador. Pero falta una pregunta. Y tu pregunta está buena. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Quién es Eric Mosa? Mira, normalmente cuando te hacen esta pregunta te meten en un problema porque estás acostumbrado a que el otro defina quién sos. Pero creo que acá le vamos a dar vuelta. Eric Mosa es una persona que es siempre perspicaz en sus sueños. Pero eso no lo aprendí solo. Esas herramientas me las enseñó mi mamá en un pueblo de La Libertad.
en Zaragoza. Yo soy de Zaragoza, La Libertad. Y ahí mi mamá me enseñó a amar la vida y me entregó las herramientas justas para confrontar esta vida que no es justa, sino que es injusta y que tiene más episodios infernales que celestiales. Entonces, Eric Boza es amigo, es trabajador, es padre de familia, que ama mucho a sus hijos. Tengo 2 hijos, Sofía, mi hija mayor, y Andrés, mi bebé. Y a través de ellos yo puedo encontrar que ser papá también te hace menos egoísta, ¿no? Eric Boza también es alguien que quiere ayudar a la gente, que quiere escucharla sobre todo. Escucho desde pequeño a la gente y eso me motiva mucho, ¿no? Soy alguien también que podés confiar en mí y alguien sobre todo, y esto te lo quisiera decir y quisiera decirle a todos, soy una persona agradecida porque en el Dante, en la Divina Comedia, en el último piso del infierno, no están ni tan siquiera los asesinos, sino los ingratos, los mal agradecidos. Y creo que el peor insulto que le puedes decir a una persona es que es ingrata, que ha sido mal agradecida. Entonces, si algo creo que me caracteriza es que La gratitud. soy agradecido con la gente que me echa la mano, trato de ser agradecido todo el tiempo y trato de ser feliz. Y la felicidad es que cuando te veas en el espejo ya no sientas vergüenza por quién sos. Yo creo que ese es el mayor concepto de felicidad. Y más allá de eso, soy una persona que le gusta apoyar, ayudar a la gente que está cercana y toda la gente que me busca. Yo trato de brindarle un mejor lugar, de transformarle esa angustia inicial que le está destruyendo su vida a una pulsión de vida que le construye su vida. Okay. Gracias, Eric. Unas palabras finales antes de cerrar el en vivo. Primero, muchas gracias por estar en este vivo con nosotros. Gracias por sumarse, por quedarse hasta este momento en uno de los sueños que he tenido desde pequeño, que es realizar un libro. Quiero agradecerles a todos. Me llena de mucha emoción saber que han estado ahí acompañándome. Quiero decirles que a veces lo que uno necesita no son las cosas materiales, sino que lo que a veces uno necesita es el abrazo, un abrazo que te haga sentir cercano, pero no es cualquier abrazo, sino aquel abrazo que te alejaba de los temores cuando eras un niño. También quiero decirles que a veces por cuidar lo nuevo, por cuidar nuevos placeres, descuidamos lo antiguo y eso antiguo nos sostenía. Así que no caigan en esa trampa. Quiero decirles que este libro es para ustedes, que una vez esté en sus manos, es suyo y pueden hacer con él lo que ustedes quieran. Les mando mi agradecimiento, siempre buscan la verdad, siempre la busquen, aunque la verdad nos duela, pero también nos da libertad. Quiero agradecerles a ustedes nuevamente, quiero agradecer a Luis Escudero, a mi buen amigo Carlos y la editorial. Quiero agradecer también a toda la gente que ha firmado conmigo este libro, a Mundo Creativo, Óscar Paredes, que es el maestro, el arte detrás de estos videos y de la producción. Y quiero pues decirles nuevamente que cuando ustedes tengan el libro, tienen un libro verdadero, real y un libro lleno de vida, lleno de pasión y también lleno de mi alma. Bueno, muchas gracias, Eric. Gracias a Luis Escudero, que fue un cómplice extraordinario en este proyecto maravilloso del libro del diván. A todo el público, a la comunidad índole que nos ha acompañado en este en vivo y a todos quienes hacemos posible Índole Editores. Quiero hacer el recordatorio que el ebook, el libro electrónico, ya está disponible desde esta noche. Pueden ver los detalles y los enlaces en las instrucciones del video, del en vivo, y la versión en papel, porque hay versión en papel, amamos el papel. Vamos a dejar unos días el libro electrónico para que reine y luego viene el papel a partir del 28 de agosto. Sin embargo, vamos a abrir la preventa, esténse pendientes, desde hoy 25, 26 y 27 es la preventa y el 28 la entrega a domicilio. Todo esto se hará con enlaces a WhatsApp. No se preocupen, no se aflijan, no somos una multinacional que
quiere vorazmente sus datos, nada que ver. Queremos hacer simplemente comunidad con ustedes, acercarnos a ustedes, ¿verdad? Cuidémonos y gracias, Índole, 13 años de grandes libros, de libros inolvidables y libros para juntarnos. Gracias. Crear. Fuerza interna de todo ser humano que lo impulsa a hacer realidad sus sueños.